o buenas noches mejor dicho. Bienvenidos, este es un evento que estamos organizando como parte del segundo aniversario de Artichoke. La semana pasada tuvimos una conversación con Camilo Yáñez y Raúl Zurita, y en esta oportunidad nos acompañan Arturo Duclos y Ramón Castillo. También tenemos la muestra acá en exhibición. Se llama Artista del Mes y fue una selección que hicimos de todos los artistas que han postulado su portafolio a esta sección de Artichoke, que trata de dar cierta visibilidad a artistas que no han tenido mucha exposición. Así que bueno, los invito a que la miren, ya sea al terminar acá o si se aburren pueden pasar a ver la muestra. Bueno, voy a presentar a los invitados. Ramón Castillo es profesor de artes visuales, licenciado en estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en teoría e historia del arte por la Universidad de Barcelona. Él actualmente también es ¿desde cuándo eres director de la Escuela de Arte de la Universidad de Portales? 2010. Desde el 2010. Y es el curador también de una muestra que inauguró hoy justamente, de Raúl Zurita, que lo tuvimos acá el viernes pasado, que se llama Escritura Material, y de repente tú nos puedes contar después al final un poco qué podemos ver en esa muestra, ¿no? y de qué va un poco. Arturo Duclos es artista visual, estudió en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue alumno de Eduardo Vilches. Egresó como licenciado en Arte Convención en Grabado en 1984. En el año 93 gestionó la Escuela de Santiago, un proyecto de arte postal junto a Eugenio Dittborn, Gonzalo Díaz y Juan Dávila. Ha exhibido extensamente su obra en Chile y el extranjero. Desde el 2002 hasta la fecha se desempeña como director de la Escuela de Arte de la Universidad del Desarrollo. Bueno, Arturo y Ramón, yo los invité un poco también para que el formato que queremos generar acá es el de una conversación, más que yo moderar o servir como de mediadora en el diálogo que se pueda generar entre ustedes. Y justamente, no sé, digamos que quisiera como incitarles un poco a iniciar este diálogo, hablando un poco desde el punto de vista de cada uno, por supuesto, desde las posiciones que cada uno tiene en las universidades en las que ustedes se desempeñan, hablar un poco de qué está pasando con las escuelas de arte en Chile, cuál es el perfil de los estudiantes, qué pasa con estos estudiantes cuando salen de sus carreras. Por supuesto debe haber una diferencia entre el pregrado y el posgrado, pero quizás podemos partir por ahí y después me imagino que entre ustedes irán haciendo saltar otros temas. Bueno, voy a comenzar yo. Primero contarles que, tal como lo decía Alejandra, estoy desde el año 2002, final de 2002, que ingresé como director de la Escuela de Arte de la Universidad de Desarrollo, y la verdad es que cuando entré ahí yo no tenía idea qué es lo que había que hacer, qué es lo que había que hacer. No tenía idea de qué es lo que había que hacer en una escuela de arte, cómo se enfrentaba a esto. Me encontré con un programa que estaba armado. Después hubo una reforma en donde pude meterle mano y modificar todo este programa, y la verdad es que durante todo este tiempo lo que he aprendido es como a ir formulando básicamente en relación al contexto en que vivimos en nuestro país, modificando, como decía, permanentemente el currículum, buscando de alguna manera, no voy a hablar de excelencia, que es como la pomada que venden en todas las universidades, pero sí voy a hablar de coherencia respecto de lo que se necesita hoy día para que los estudiantes de arte puedan cumplir con ciertas competencias mínimas al egreso, ¿no? La verdad es que cuando uno parte pensando en esto, lo primero que piensa es cómo uno fue formado, ¿no? O sea, la única referencia que tenía era cómo fui educado yo en una escuela de arte, y que fue un contexto bastante distinto, porque no estaba esta presión de que ahora hay que sacar a los alumnos en 4 años y casi como expulsarlos para que después vayan a hacer otros cursos, ¿no es cierto? Y sino que era todo lo contrario, estaba en un medio que todavía tenía como cierto relajo respecto de un sistema que no estaba tan armado. Yo me eduqué en un contexto en donde
la experiencia de la Bauhaus, especialmente la Universidad Católica, que se había formado hacía 20 años atrás, cuando yo estudié, era como el referente. Entonces, sin duda, todas esas herramientas que estaban divididas como en los géneros, ¿cierto? La pintura, el grabado, la escultura, marcaban un poco también la referencia y que todavía prevalecen en muchas escuelas de arte como referencia educacional. Pero lo que yo me di cuenta era que, sin duda, no solamente los tiempos habían cambiado y no solamente yo había sido educado de una manera, y además empecé a conocer a profesores, ¿no es cierto?, que venían de distintos ámbitos, de la Universidad de Chile, de la Católica, muy pocos todavía del nuevo sistema privado, algunos del ARSI, después de la FINI, ¿no es cierto?, y uno se da cuenta también de las diferencias de formación y las diferencias de enfrentamiento respecto a esta problemática. Entonces, al final, para mí el tema siempre fue como tener que tomar un poco el toro por las astas, como se dice, y tratar de dar un perfil, ¿no? Y un poco eso ha sido el trabajo durante los últimos 6 años, que es de perfilar el pregrado dentro de una visión más investigativa, dentro de una visión basada más bien en la elaboración de proyectos, en la gestión de los proyectos y también en las claves y en los tics, ¿no es cierto?, de las narrativas contemporáneas para que los estudiantes puedan tener herramientas básicas de trabajo, sobre todo considerando que a partir de la educación secundaria nos encontramos con estudiantes que no vienen preparados tampoco para enfrentarse dentro de un sistema que hoy día es cada vez más exigente. Pienso yo, y por la experiencia que yo pude compartir en algunos lugares en Europa, en Estados Unidos, también en lugares donde tuve que enseñar o compartir con profesores, me di cuenta que era muy distinta la realidad de ese tipo de estudiantes, ya que ellos venían, por así decirlo, preformados, venían como esas papas fritas que están prefritas, entonces como que era más fácil después trabajar con ese tipo de personas, ¿no? En cambio aquí como que los chicos vienen, salen del colegio, muchos de ellos no tienen idea de qué es lo que están haciendo, no tienen idea por qué están estudiando arte, van aprendiendo en el camino, se encuentran como con una realidad que es bastante refractaria también como a su sistema de educación del colegio, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que es una tarea bastante difícil. Por otro lado, y le paso después la palabra a Ramón, también el diagnóstico que hay hoy día acá en Chile respecto de la cantidad de escuelas de arte que hay desde regiones hasta Santiago, ¿no es cierto?, que hay 16, ¿no es cierto?, ha cambiado, ya también puesto como en dinámica una especie de competencia dentro del mercado educacional, ¿no es cierto?, a estas escuelas en el trabajo de los currículos, ¿no? Eso por un lado es bueno porque ha permitido como repensarlo. Esto antes era una especie de patrimonio de la Universidad de Chile, después de la Universidad Católica, se ha abierto dentro del espectro educacional a ser repensado como sistema en la magnitud de escuelas que hoy día existen en Chile, ¿no? Por otro lado, quiero contarles también que nosotros en la Universidad del Desarrollo ahora cerramos este año la admisión de pregrado, ¿no?, por un tema básicamente que tiene que ver de competencia con el mercado, pero nos dimos cuenta también que nuestra área más fuerte de desarrollo tiene que ver con la educación de posgrado y la educación sobre todo a nivel de formación continua y yo diría, de especializaciones, porque si bien tenemos ya un par de magísteres, ¿no es cierto?, pero este año estamos apuntando mucho más hacia la formación continua en torno a crear mini especialidades, que yo creo que es una de las grandes deficiencias que tenemos en el área, ¿no? Los artistas y nuestro medio es muy reacio a estudiar y a la continuidad de los estudios. Hoy día cada vez más los jóvenes están buscando eso porque lo ven también como una oportunidad de trabajo, sobre todo que el medio universitario se ha transformado como en la opción para muchos artistas de poder conseguir un trabajo. O sea, las galerías no te dan trabajo, ni te contratan, o ni siquiera uno da boletas de honorario, las galerías muy pocas, ¿no? Entonces, por lo menos la universidad hoy día están convirtiéndose también en una alternativa para el desarrollo de una opción laboral para muchos artistas. Bueno, esa es como a grandes rasgos mi visión de esto. Seguro lo vamos a seguir ampliando y le dejo la palabra ahora a Ramón para que él pueda también aportar respecto a este diagnóstico.
Gracias Arturo, gracias por la invitación Alejandra y a los que asisten en un viernes hoy que tenemos hasta un atentado terrorista por ahí, no sé, que un asalto y noticioso. Estoy pensando que el mundo o sea, el punto con las escuelas de arte, si tomamos ese primer enunciado, ¿cuál es el rol que tiene el arte también en nuestra sociedad? Yo pienso que las escuelas de arte tienen que jugar un rol al interior de eso. ¿Qué es lo que hacen? Aceleran, retardan, parchan. Y por ahí también me gustaría pensar en lo que quiero comentar. Sabemos que es anómalo que existan tantas escuelas de arte y por lo tanto cada uno de nosotros se inventa como una ficción que parece que va a intentar hacer algo que primero funcione bien y segundo, a lo mejor logra cierta distinción. Pero después descubrimos que nuestros profes están todos rotando también en nuestras universidades y vemos que el sistema y ahí el modelo económico tampoco nos ayuda para nada. Y entonces vamos compartiendo los profesores y finalmente el staff de cada uno es el de todos. O sea, ahí hay una cuestión que muy de acuerdo con lo que tú dices. Afortunadamente existe una promiscuidad, pero afortunadamente paga la cuenta de los artistas en Chile. Entonces, ahí yo pienso en dos escenarios. Uno, la pobreza cultural de nuestro contexto es tal que efectivamente eso se traduce en que cuando llegan los alumnos a la universidad uno siente que falta mucha cultura y entonces uno quisiera culpar a los chicos, pero en realidad tampoco tienen la culpa, sino que tiene que ver con el contexto. Y por otro lado, el modelo económico en el que estamos metidos nos hace rotar a los profesores y por lo tanto uno diría que, y ahí pensando en lo que tú comentabas Arturo, porque tú demuestras algo que es distinto a lo que pasaba en las escenas anteriores. Cuando tú estudias y sales de la católica, sales como artista y tienes un título, eres titulado. Claro, o sea, pues no necesariamente como artista, pero mí, sales titulado, digamos, para la figura, digamos, de pensar o sea, una licenciatura, digamos, igual ya. Que las que nosotros ofrecemos en nuestra escuela. Bueno, o sea, para mí la gran pero diferencia... eso es, tú eres la primera generación que sale con licenciatura, porque antes los profesores nuestros sí, no sacaban. O sea, de hecho, muchos de los profesores nuestros que estaban en la escuela se fueron titulando en el mismo proceso en que estaban ahí. Eduardo Vilche, por ejemplo, se tituló, no sé, el mismo año que yo entré a la universidad, había otros que era el mismo caso. Ahora, lo interesante que me ocurrió a mí, por lo menos yo quería estudiar arte, a diferencia de mucha gente que no sabe y que queda por casualidad. O sea, de hecho yo venía de Viña, no era de Santiago, me vine a estudiar arte de Santiago, me quedé acá en Santiago después, y yo venía, claro, con una formación previa, he estudiado pintura, había consumido como el poco material que había en esa época, que era la época de Pinochet, ¿no es cierto?, de información sobre arte. Entonces tenía una pasión y además lo que me ocurrió es que me fui quedando, yo no sé por qué, al final en vez de estar 4 años en la escuela estuve 6 años, porque estudié comunicación, estudié latín, estudié historia, estudié un montón de otras cosas de forma paralela, o sea, al final era como que hubiera hecho un magíster o un minor en varias otras disciplinas, ¿no? Entonces yo mismo me fui armando el currículum y eso es algo que hoy día, por eso yo... Pero eso pasaba por una atmósfera, claro, o sea, eso te lo preguntaba, porque... tener a Vilches, tener a, no sé, a Galás, tener a otros que estaban ahí dando vueltas, Millar, claro. Como que era una atmósfera y por lo tanto eso significaba que era una universidad en la que se permanecía, sí. Una escuela en la que tú estabas, sí. En donde habían talleres y en donde ganabas y perdías el tiempo. Sí. Yo creo que eso es un elemento que juega en contra de lo que estamos también nosotros haciendo, sí. Digamos. O sea, nosotros es muy difícil sostener una atmósfera de escuela. Yo creo que ahí viene otro punto, cómo el arte también se genera en ciertos contextos. Y por lo tanto, a lo mejor podemos ser súper profesionales y generar y tener un staff de profesores muy bueno, pero si no somos capaces de generar una atmósfera de permanencia, algunas excusas para estar, algún trabajo colectivo ahí, es muy difícil generar eso e irradiarlo a los alumnos. Entonces,
Yo ahí pienso que nosotros tenemos un rol que es bastante complicado porque o lo hacemos bien o lo hacemos mal. No tenemos mucha perspectiva todavía. A lo mejor en, no sé, en 10, 15 años más nos van a criticar y las gestiones nuestras a lo mejor fueron pésimas porque no hicimos lo que nos tocaba. Porque yo creo que ese es el asunto. Es decir, estamos en un tipo de formato que tiene, digamos, dificultades de contexto, hay un modelo económico, nosotros estamos tratando de darle un lugar al arte. Por otro lado, ¿qué tipo de alumnos estamos formando? Que es la discusión y un poco lo que tú estabas esbozando también. ¿Cuáles son las experticias? ¿Qué es lo que tiene que saber? Pero también tenemos que hacerle la pregunta al contexto y decir, bueno, ¿qué es lo que necesita el contexto? ¿Necesita más artistas? ¿Necesita, o de pronto aparece, o más gestores? Ustedes van a sacar ahora un diplomado en curatoría. Entonces la respuesta a lo mejor sería, no, faltan curadores. Entonces vamos a formar curadores. El punto es que vamos como salpicando y pensando, ya, a lo mejor son curadores, a lo mejor la época de los gestores afortunadamente ya pasó, porque fue tremenda, hace los años 90 y hasta el 2000 era la Católica, la Chile sacando gestores y que no tenían contenido, ese era el gran problema, o sea, había como un tipo que podía manejar auspicio, contacto, pero no tenía contenido. Bueno, si pasamos ahora que se necesitan curadores, te fijas, vamos como salpicando, pero yo creo que habría que analizar el campo general y decir, bueno, las instituciones hacen lo suyo, o sea, tenemos los museos que necesitamos, por lo tanto, para que haya tiraje y llegue la gente al museo, tenemos las galerías suficientes para que nuestros alumnos o los artistas jóvenes, la ficción de los emergentes, estén apareciendo o no, lo que está haciendo Galería Local ahora, de hecho. Es sobre la base de pensar que hay gente joven, talentosa, que hay que mostrarla, pero es una ficción, digamos, es una hipótesis que se va a verificar en el tiempo, si tenemos o no, si hay buenas muestras o no. También aquí Javier y compañía, ¿cierto?, van a tener que evaluarlo, como tenemos buenos artistas, al cabo de 2 o 3 años van a evaluar y van a decir, la hicimos súper bien. O sea, también yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con la inmediatez. O sea, el tiempo nos está haciendo como de pronto hacer jugadas en falso, y en lo personal me obsesiona mucho. Intento controlar, claro, desde la perspectiva de una escuela, todas estas situaciones, como, mira, hay que estar atento a esto, hay que estar atento a que el artista sea... Y de pronto tengo la seria sospecha que estamos generando una especie de alumno como hipertrofiado. Es decir, como, no, tiene que saber de esto, tiene que saber de esto otro. Y a lo mejor sale como con un brazo derecho súper musculoso y el lado izquierdo flaco, no sé, como que también podemos estar generando unos personajes raros por la obsesión de pensar que estos tienen que irles bien, detrás de ellos están unos padres que se están endeudando, o sea, como que hay toda una cuestión, y uno dice, bueno, enseñémosle para que triunfen, pero de verdad, esto es muy políticamente incorrecto, pero dudo profundamente que si no lo hacemos sobre la base de estar analizando el contexto chileno hoy y nuestras instituciones, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que bajo esa visión de un análisis de contexto, que yo tengo más tiempo ya dentro de esto, lo que yo me he dado cuenta, y tú dijiste varias cosas aquí que quisiera recoger. O sea, primero, para ir en orden, el tema de los talleres, o sea, el tema de lo que ocurre también dentro hoy día de la enseñanza, en donde uno entra a la universidad y ve los talleres vacíos. O sea, hay talleres, pero los talleres están vacíos, y como que los alumnos están en los talleres cuando se hace clase, y si no, uno no sabe dónde están y no sabe dónde producen. Que también está esto un poco salpicado por las prácticas neoconceptuales y el tipo de producción que se hace hoy día, que es mucho más efímera en algunos casos, en otros casos también donde empieza a desaparecer el objeto artístico, y en los casos, por ejemplo, en donde predomina el objeto escultórico, claro, generalmente algo más diseminado dentro de la espacialidad, pero no existe esta idea de alguien que está como trabajando en una fundición y produciendo una gran escultura. Entonces, eso que tú decías que era un fenómeno más de los 80, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con las prácticas de taller, es algo que definitivamente hoy día, yo diría que en casi todas las universidades está como ese síndrome del nido vacío, ¿no? Como que hay están muchos talleres, digamos, vaciados de alumnos, ¿no? Después, otro tema que es interesante, que mencionaste, que después voy a juntar todo, ¿no es cierto?, tiene que ver con la pregunta tuya a propósito de qué es lo que estamos formando, ¿no?
planificadores de currículum de las distintas escuelas están pensando bien, digamos, están pensando siempre lo correcto y haciendo un análisis de contexto, pero lo que yo me he dado cuenta es que finalmente también en esto uno se engaña mucho pensando en que va a sacar artistas de una licenciatura en arte. El título profesional de artista no existe, como que uno diera un título de poeta o de escritor, es como algo raro, ¿no? Pues yo lo que me he dado cuenta es que la formación artística en sí ya es y la licenciatura, digamos que el grado académico básico, ¿no es cierto?, en sí es una formación que engendra un tipo de punto de vista, una mirada sobre el mundo, una mirada a hacer las cosas, y que no necesariamente tiene como resultado evacuar, por así decirlo, después de un proceso curricular a un artista, ¿no? Entonces, mucha gente egresa, termina haciendo clases, termina haciendo gestión, otro curatoría, otros se dedican, no sé, a desarrollar estudios posteriores, ¿no es cierto?, terciarios, etcétera, para profundizar en ciertas áreas, ¿no es cierto?, historia del arte, etcétera. Pero yo creo que lo importante es ese punto de base. O sea, yo no concibo que una licenciatura en arte y una formación artística hoy día de 4 años, que es lo que se imparte en todo el sistema universitario, creo que ustedes tienen 5, ¿no? Que tienen un año de práctica, ¿no? Sí. Claro, un año de sea una formación capacitada, digamos, para generar artistas. Los artistas muchas veces se van formando también a partir como de su propia institución, incluso algunos ni siquiera terminan la escuela y son artistas. Entonces tampoco es que una licenciatura en arte va a pretender formar artistas, ¿no? Entonces ya despejando un poco eso, entramos a otra problemática que tiene que ver con el contexto, ¿no? Y es lo que tú dices. Y claro, creo que el contexto hoy día está absolutamente desordenado, ¿no? Creo que el contexto de las artes visuales en Chile, o sea, nunca estuvo ordenado tampoco, pero hoy día se nota más porque hay mucho más egresados, ¿no es cierto?, hay mucha más gente dando vueltas. Nosotros que somos más antiguos, ¿no es cierto?, nos formamos en un medio donde las inauguraciones, no sé, eran 300 personas que daban vueltas en todo el circuito. O sea, hoy día uno podría hablar de 3.000 tal vez, o 1.500, no sé, pero quizás estoy exagerando, 3.000, pero en el fondo el circuito es mucho más amplio, Antes uno, o sea, se encontraba con la misma gente y los conocía a todos con nombre y apellido. Hoy día no es así, y eso es por esta emergencia de gente nueva, ¿no es cierto? Pero yo creo que ese es nuestro medio, y nuestro medio, digamos, de alguna manera no tiene una cohesión suficiente porque no existe tampoco una instancia aglutinadora a nivel de educación superior, a nivel de instituciones, ¿no es cierto?, que sea capaz de lograr crear una cohesión que empuje esto hacia una formalización de un sistema que hoy día está, primero que nada, desregulado, ¿no? Por el tema de lo que hablábamos. O sea, aquí los artistas, si no se ganan el fondar, no pueden trabajar, ¿no? Y si no, tienen que trabajar en la universidad, que esa es la realidad, ¿no? Muy pocos pueden vender obras, el sistema de galería es un sistema precario, para qué hablar de los museos, ¿no? Entonces yo creo que el punto y lo correcto sería hoy día pensar en qué tipo de escuela y de formación y de proyecto educativo nosotros queremos, apuntando hacia esas necesidades, y que yo creo que en eso la mayoría concordamos que es una de las grandes deficiencias del sistema. Porque tampoco se trata de pensar que claro, que todos lo están haciendo mal, ¿no? Y que todos estamos pensando en que esto apunta solamente a una problemática de mercado de la industria educacional, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con una lógica también de un sistema que está pujando, ¿no? Y que nosotros tampoco controlamos de una manera u otra, sino que más bien lo que necesitamos ahora es un estado de regulación de todo esto, para que más que seguir pensando en que esta gente no tiene que estudiar arte, tiene que estudiar otras cosas, y que van a hacer estas personas después que estudien, es que en el fondo lo que se requiere es formar más espacios, no me refiero a espacios de exhibición, sino que espacios formales de participación, para que esta formación artística, ¿no es cierto?, tenga un ejercicio más o menos profesional y sirva, digamos, para los distintos aspectos que se requieren dentro del campo cultural, porque finalmente es lógico que no todos van a ser artistas. Si ustedes piensan, por ejemplo, que yo cuando entré a la Católica entramos 70, ¿no? Y de mi generación egresamos 2, ¿no? Y de los cuales quedo yo nomás, porque la otra era Angélica Ortiz, que se murió, ¿no?
Ah, no, perdón, después la que está activa es ahora último es la Isabel del Río. Pero el resto todos se dedicaron a hacer fotografía, trabajar en publicidad, diseño, algunos gestión, de repente me encuentro uno y digo, oye, volví a pintar, no sé. Entonces, la cuestión es así, o sea, tampoco yo veo que dentro de las generaciones que van emergiendo hoy día en las distintas escuelas de arte, vamos a contabilizar, nos dice, claro, egresan, no sé, 50, 100, 200 al año, por así decirlo, no sé, no he cuantificado el número, sé cuántos ingresan, pero no sé cuántos egresan. Pero de eso no significa que todos van a ser artistas, muchos van a derivar en otras áreas de productividad dentro del sistema. Y para terminar, yo creo que eso es lo que, en eso es lo que hay que pensar, en eso es lo que hay que pensar, o sea, para qué les sirvió esta formación a estas personas y qué es lo que pueden hacer hoy día dentro del sistema y cómo podemos regular y hacer que este sistema hoy día sea mejor. Ahora quizás eso ya no es de nuestra competencia. Es que ahí quiero pensar yo. Al final lo que pasa, y un poco recordando como la introducción tremenda que hizo Gerardo Mosquera en Copiar el Edén, y que así como que le da duro a los artistas chilenos, todos matíos, todos benjaminianos, y todos educaditos, y todos con títulos. Y yo quiero, bueno, se supone que nosotros somos los profesionales que estamos en el mundo del arte y andamos pensando cuestiones del arte específica y del campo también. Y voy a poner una imagen terrorífica, así como va a poner un poco de especie como de Dr. Mortis, pero de viernes. ¿Qué pasa si de pronto hay un punto ciego que no estamos viendo que tiene que ver con que 15, 16 escuelas de arte están formando 490 alumnos promedio anuales y que van egresando de escuelas de arte? Esa es la estadística del Consejo. De ingreso. No, de ingresos son más. De ingresos son como 800. Sí. Entonces, imagínate, o sea, ya. Nosotros con las mejores intenciones y tal como tú estás diciendo, o sea, con el mejor de los deseos y como buscando un nivel de ética y profesionalidad al mismo tiempo, digamos, necesario. Pero ¿qué pasa si al final lo que está ocurriendo al interior del campo, o sea, es de tal perversión que las escuelas de arte no hacen sino intentar como restaurar una zona culturalmente deprimida de la sociedad chilena? Es decir, la precariedad cultural chilena es tal que finalmente va rebotando la necesidad de generar una especie de atmósfera cultural y finalmente esta termina siendo enseñada y se va profesionalizando en estas 15 escuelas de arte. ¿Por qué? Porque afuera hay un descampado, o sea, sabemos que es así, culturalmente, digamos, o sea, y por lo tanto, si lo vemos así, es decir, nosotros, entre comillas, formando parte de una especie de conspiración tremenda que no vemos y que formamos parte y somos como, estamos formando parte de esa cuestión y estamos ya diseñados y todas nuestras jugadas ya están pensadas. A mí me gustaría pensar de pronto que 16 escuelas de arte podrían como pararse también y golpear la mesa. O sea, no creo que uno tenga que tener una actitud pasiva respecto a que cada uno de nosotros esté pensando en cuál es el mejor currículum para el tipo de alumno, porque sabemos que lo que estamos formando es alguien que se familiarice con el arte y que en una de esas produce algunas cosas o hace otras. Yo quiero pensar y me preocupa, que no hagamos nada como colectivo. Y estoy recordando, y tú estuviste, yo no estuve, por ejemplo, en lo que generó Carolina Herrera. Bueno, yo estuve en una reunión, no estuve más porque me dio no sé, yo te pregunto, no supe qué pasó. Me causó mucha sospecha toda la reunión Bueno, porque bajo esta idea que estoy lanzando, podría ser que se juntan los 16 directores de escuelas de arte y de pronto hacen un análisis increíble que no existe en nuestro medio y se publica, y eso sería increíble, no sé, como que... Sí, no sé, fíjate que sospeché mucho y con bastante razón, porque al final todo esto decía más bien un voluntarismo por parte de Carolina Herrera de congregar esto, y era parte de una problemática también que se estaba planteando dentro del contexto de la Trienal. Entonces, yo sé que hubo una buena intención, un buen espíritu, pero finalmente
me quedo con otra parte, que algo que tú dijiste, en donde discrepo un poco sobre este rol que nos compete a nosotros, porque finalmente creo que a nosotros nos compete el rol solamente de educar y formar a la gente. No nos compete el rol político de tener que unificar y producir como un espacio en donde esta gente tenga que estar, digamos, para poder después desempeñarse, ¿no? Lo que sí creo es que al final lo que las escuelas de arte están haciendo hoy día, definitivamente y en términos económicos, es mover un mercado, que tiene que ver con los profesores, que tiene que ver con los alumnos, y eso... Es un mercado regulado y paternalista, digamos. O sea, sí, sueldo de profesor, porque no sale ahí, regulado, claro, claro, pero está al interior de un modelo claro, económico regular. Claro, y una cosa muy curiosa que una vez me dijo Santiago Schuster cuando estaba de presidente de la SCD, entonces, y él hizo como un análisis bien certero, pero así de la nada, dijo, al final, porque estábamos viendo, yo soy el presidente de Grey Imagen, además represento como el tema de los derechos de autor y estoy metido en la gestión de derechos de autor. Entonces hacíamos un análisis de todo este esquema, sobre todo el medio del arte, y él me dijo, pero finalmente, o sea, lo que mueve el mercado aquí son las escuelas de arte, dijo, no las galerías ni los museos, ¿eh? Y es una cuestión que él no distaba tanto de tener razón, digamos, porque, o sea, en términos económicos hoy día lo único que se traduce el movimiento cultural de Chile, digamos, es como el tráfico entre profesores y alumnos y el tráfico económico que hay ahí regulado por las instituciones universitarias, ¿no? Y nosotros somos como unos agentes intermediarios que tampoco podemos hacer mucho, o sea, no lo digo para disculparme, pero creo que finalmente ese es como un poco una pata de este asunto, y creo que más bien hay que entender ahora una cuestión más sistémica que tiene que ver con reforzar el resto de las instituciones, ¿no? Las galerías, los museos, las instituciones culturales que no solamente imparten educación, sino que generan también contenido. Que ahí yo... O sea, eso yo no creo nos que... compete a nosotros, ¿no? Ahí yo no estoy de acuerdo. Porque yo creo porque también tiene que ver a propósito de perfiles con el alumno. O sea, nosotros le estamos formando alumnos que son obreros o que son líderes. O sea, si nos hacemos cargo del medio, lo hacemos sobre la base de creer que estamos haciendo algo que va a impactar y va a modificar algo. No sé, viene una hipótesis. Y uno intenta entonces un cambio y por lo tanto forma a los alumnos para que sean líderes y cambien cosas. Los productores de objetos y los artistas sabemos que estadísticamente son siempre inferiores, digamos, al volumen de los que van saliendo de una escuela. Pero si esos alumnos estuvieran en un estado de alerta respecto a las instituciones, respecto del medio, lo que tendría que ocurrir es que el fenómeno artístico en Chile no sea un problema de artistas. O sea, el arte no es un problema de los artistas en Chile. Y yo creo que eso es tremendo, digamos. O sea, es interesante porque nos juntamos los amigos y está bien, pero digamos, también es un círculo absolutamente vicioso y donde creemos que las cosas están funcionando. Por eso yo comentaba esta visión de terror, digamos, de creer que a lo mejor estamos justo en la zona equivocada, creyendo que está ocurriendo arte en Chile y en realidad es la ilusión que tenemos para sostener nuestras estructuras y nuestras 15 escuelas, pero en realidad afuera de nosotros, que de hecho a veces perversamente cuando tengo alumnos que empiezan como que les carga el sistema y la estructura y la institución, entonces yo con mucha maldad les digo, pero nómbrame qué existe de artístico fuera de las universidades en Chile. Y eso es tremendo. O sea, ¿hay arte fuera de las universidades? Sí, por eso te digo que entonces, nosotros cumplimos un rol fundamental porque finalmente generamos eso. Y por último, o sea, a pesar de ser académico y todo, formalizamos un discurso que permite que esto por lo menos siga funcionando dentro de un imaginario. Mira, cuando yo te contaba la experiencia de los 80, a mí me tocó trabajar y ¿cómo se llama? Y como estudiante, ¿no es cierto?, producir obras en un contexto súper complejo políticamente, pero al mismo tiempo como que estas preguntas no existían, porque en el fondo
el medio producía discurso y producía sentido. Entonces, hoy día lo que uno ve es que el medio no produce eso, sino que en el fondo esos discursos se producen en las escuelas de arte, ¿no? O sea, tal es así que imagínate, nosotros estamos discutiendo acá y no los artistas, ¿no? Como en el fondo es raro, ¿no? Pero en el espacio de un en el espacio universitario. Claro, pero desde el espacio universitario, o sea, claro, ¿no? Entonces, y bajo el mismo formato. Entonces creo que, o sea, no nos equivocamos tanto respecto de ese rol. Lo que pasa es que uno pretende que esto sea como mucho más, darle más importancia, y claro, y esto de los liderazgos y todo suena como los discursos como transversales de las universidades, cuando dicen nosotros formamos líderes, formamos emprendedores, ¿no? Y es como, para nosotros eso es algo que la verdad ni siquiera nosotros lo compramos, yo creo, ¿no? Es para otros, dice. Claro, es para otros. O sea, creo que dentro de esto el liderazgo, y eso es algo que forma parte de algo natural dentro del mismo sistema, ¿no? No es algo que uno lo pueda formar eso. O sea, eso a lo mejor lo podéis formar en un ingeniero comercial. Es que ahí yo estaría, por ejemplo, recuerdo, no sé si viste el texto de Kamenetz de la educación como un fraude. Sí, pero Kamenetz también está metido en el mismo baile. Absolutamente, pero nombra un par de cuestiones que me parecen interesantes. Por ejemplo, fraude en la medida que efectivamente si no nos hacemos cargo de esta pregunta que nos estamos haciendo, y por lo tanto hacemos un modelo inadvertido de una serie de conocimientos del campo también. Pero por otro lado, lo que es interesante de que señala Kamenetz y que a mí me gusta, digamos, recordar, es que él le instala, digamos, una responsabilidad bastante romántica respecto del rol del arte. Y por eso es que ahí volvemos al principio. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos profesionalizando el arte y estamos formando y estamos ajustando nuestras mallas, creyendo que vamos a hacer algo, que vamos a hacerlo mejor, pero insisto, yo creo que lo que tendría que ocurrir, porque si no, ¿quién más va a pensar el arte en Chile, digamos, institucionalmente hablando? Que no sean los museos, si no son las escuelas de arte. Se supone que nosotros y todos nuestros profesores andamos todo el día pensando las instituciones y el sistema del arte chileno. Bueno, pero si no pasa eso de ser un problema al interior del aula, yo creo que es una cuestión nefasta, o sea que al final... Sí, bueno, o sea, yo creo que tal como decía, hoy día se piensa ahí, a diferencia de los 80, en donde eso se pensaba fuera de la universidad, ¿no? Y en ese sentido, claro, quizás lo ideal sería hoy día tener un tipo de escuela que no fuera universitaria. O sea, también es muy raro que aquí todas las escuelas de arte sean universitarias. En Alemania, en Francia, bueno, en España... En Argentina, no necesitan títulos. Sí, claro, ¿no? En Brasil, o sea, está como otro concepto que es un concepto más académico, pero no de universidad, sino que algo que pertenece a la comunidad, que pertenece a la región, etcétera, y que tiene una historia, ¿no? Y entonces ahí se piensa esto, pero no en el interior de la universidad, ¿no? Ahora, creo que lo interesante, que tú lo dices muy bien también, es que finalmente es el espacio en donde tenemos excusas, o sea, todos los profesores, los artistas que finalmente son los que hacen clase ahí, en las competiciones de pasillo es donde generan también logos que todavía permite como seguir ficcionando sobre la idea del arte en Chile, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, y ese es el rol quizás más importante que en este momento se está cumpliendo, más allá de la formación. Ahora que los alumnos lo recojan, siempre son unos pocos los que lo recogen, y eso todos lo sabemos, ¿no? Porque al final yo creo que lo importante es cómo dentro del mismo claustro académico se comienza a generar una discusión, puntos de vista, encuentros, ¿no es cierto?, generación de ideas, de contenido, no sé, revistas, como nos pasó a nosotros ahora que surgió una revista a partir de lo mismo, ¿no?, como de intereses también de pensar algunas problemáticas respecto del arte contemporáneo en Chile. Y yo creo que eso quizás es lo más valioso que puede ocurrir en este momento, y también creo que los estudiantes deberían dejar de tener un rol pasivo al respecto, sino que entender esto ahora como más bien como una oportunidad y que se pueda generar al interior de las aulas, ¿no?